¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, En el Rincón de mi Casa. Pues el día de hoy tenemos un tema que queremos tocar desde hace mucho tiempo, pero antes que nada, queremos presentarle a nuestro invitado, Daniel Gutiérrez Medrano. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias aquí por la invitación. Ya lo habíamos como peloteado por Sí. precisamente temas de agenda, pero pues yo encantado de aquí de estar con ustedes y platicar de todos los temas. Qué bueno, qué bueno. Antes que todo, Hombre, no sé si ustedes. quieras presentarte, dar Mira, cierta yo introducción soy de quién Daniel eres. Gutiérrez Medrano, tengo Ujú. 32 años, llevo trabajando en temas políticos desde que tengo 20, voy a cumplir 12 años 12 años. trabajando en la función pública, en el legislativo, en el ejecutivo, y estudié abogado, derecho, licenciatura en derecho aquí en la ¿Sí? Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por ahí hice unos estudios en relaciones internacionales en la UNAM y también he enfocado mucho la carrera como en temas internacionales y me gusta mucho hablar es como mi tema, lo Excelente, internacional. excelente. Increíble. Pues bueno, el tema de hoy se titula México hoy, ética, corrupción y las grietas de nuestra realidad. Pues para empezar, ¿qué interpretación le dan a este título? Más, Pues, ¿cómo dirían que esto no, aplica sí, Yo al sí. hablo de México esto de hoy? diario, a ver, yo Sí, quiero claro. escuchar a ustedes Ujú. su, Sí, su porque es opinión Bueno, respecto al interesante, tema. ¿no? Pues Porque pues nosotros somos chavos, somos jóvenes. Igual, ¿no? chavitos. Ya nuestra audiencia nos conoce, pero pues, yo tengo 17 años, acabo de cumplir este año, Acaba de y mi cumplir compañero 16. 16, o sea, somos pequeños todavía. Entonces, este tema creo que, y lo hablábamos hace un momento, es un tema pues tal vez complejo por la cantidad de información que hay que abarcar para, de alguna forma, y es algo creo que importante dejarlo en claro, no existe como tal una verdad No existe una absoluta, no existe respuesta tal vez correcta. una respuesta tal vez certera porque cada quien tiene sus ideales, cada quien tiene sus principios y de ahí moldean su punto de vista, su filosofía. Obviamente, y es también lo que concretábamos yo y Fer antes, que obviamente existen estas matices morales que debemos seguir. Si alguien comete o hace esto y va en contra de aquello que nosotros consideramos correcto, pues no vamos a dejarlo pasar, ¿no? Exactamente. Entonces, pues desde mi punto de vista creo que es algo muy importante que hablemos sobre México, o sea, desde muchos puntos de vista, desde la geopolítica, desde los factores y desde, pues, esas condiciones materiales que nos llevan, nos condicionan a tal vez tener este México que tenemos actualmente, ¿no? Y toda, pues, la política tal vez internacional, exterior, que también influye en México. Oye, qué Ujú. bien, habla como todo un político súper estructurado Para ahí y tiene vamos, para ahí 17 vamos. años, oye, qué bien, Sí, muchas gracias. Pues yo creo que también el tema es más que todo esencial porque no se puede, digamos, estar en una sociedad la cual no comprendes todos sus aspectos, por más negativos o positivos que sean, pero para eso vamos a ver con la frase de apertura de hoy que es, una nación no se define solo por su historia, sino por la lucha constante de su gente para cerrar las grietas que lo dividen. Para mí se hace Así una es. frase muy, muy profunda porque habla más del tema de la comunidad, más como una entidad política, toca más el tema de cómo la sociedad al final es una y no se basa únicamente en lo que sus leyes o sus reglas diga y se me hace, digamos, un punto de vista bastante correcto a lo Sí. que es una sociedad general. Miren, yo creo que vivimos un México que está completamente polarizado. O sea, hablamos Sí. vivimos un país en el que somos o eres blanco o eres negro, tu Mm. opinión está equivocada, yo estoy en la opinión correcta. Por ahí, a mí no me gusta mucho hablar de nuestro país como una entidad pluricultural, como le llaman. Creo yo que hay algo que nos une a todos los mexicanos, no importa si étnicamente eres blanco, de ojos verdes o perteneces a la etnia tzotzil, siempre hay algo que nos hace Sí, mexicanos. exacto. Y nadie nos va a dejar mentir cuando salimos del país o salimos a algún otro lado. Te encontrarte un mexicano es No, sí, encontrarte Sí, 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 es a un increíble. hermano, a un que has hermano conocido toda que tu parece que vida. conoces toda tu vida. Hay una familiaridad impresionante en nuestro país y se externa lastimosamente cuando salimos de él. Sí, claro. Porque dentro de
les digo, estamos en una sociedad completamente polarizada, Exacto. incluso no nada más en temas de partidos políticos, pero también en temas como quizá étnicos, de clase, Sí, claro. y se hacen mucho el tema de las diferencias en lugar de ver qué es lo que nos hace Mexicanos, ¿no? ¿Qué es lo que Exactamente. nos une? exactamente, ¿qué es lo que nos une? A ver, tenemos toda la gastronomía mexicana que es patrimonio cultural Sí, de la por humanidad. supuesto. Luego México, ¿no? La ubicación. El acento mexicano que es como muy particular, pero tenemos muchos acentos en nuestro Muchísimos. país. Sí, sí. Cada uno diferente a otro. Cada uno diferente. A ver, el yucateco, por ejemplo, que es muy yucateco. particular. De hecho, tenemos una ¿Quién me amiga jaló de mi Sonora. cabello? Tenemos una amiga de Sonora que Sonora, le mandamos un y saludo. hola, amiga de Y Sonora, sí es muy Sonora. diferente O sea, la forma Sí. de hablar. A ver, la gente de Monterrey, o sea, tenemos, ¿Qué onda, compa? con todo respeto, los chilangos también, o sea, tienen su acento, pero ya cuando cuando salimos de nuestro país y entramos a todo el juego de los acentos en Latinoamérica, sí hay un acento, el acento mexicano es mucho más neutral, entonces sí, Sí. hay algo como que nos distingue, Ujú. pues, o que nos une como mexicanos. Y lo hemos visto, por ejemplo, en los doblajes de las películas. México también Por tiene supuesto, somos la capital del doblaje. del doblaje, ¿por qué? Porque el español es muy estándar. Y luego con respecto a los chilenos, porque luego hablan y nadie les Sí, entiende. pobre, aquí la voy a fumar, pobre. Así. Sí. Saludos a todos mis amigos de Chile, que los quiero Saludos. mucho. Pero 31 sí, está muy verdaderamente padre. en toda América Latina se dice que el chileno no sabemos que habla chileno, no español. Pero bueno, regresando al tema, sí, actualmente vivimos una sociedad muy polarizada y el debate está pues, a todo lo que da. Ahí sí comparto la idea de que sí, la sociedad mexicana sí tiene que politizarse, que es diferente a polarizarse, Exactamente. Ujú. o llegar a extremos. Por ejemplo, ningún extremo es bueno porque se tocan. Sí, Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda llegan a lugares comunes, peligrosos. Muy radicales. Y creo yo que también Sí, sí. estamos viviendo tiempos de extremismos y lo vemos en todo el mundo, ¿no? Sí, Si quieren, claro. ahorita comentamos ese tema. Pero en México, yo podría decir que desde la llegada al gobierno del presidente López Obrador, vemos cómo se empezaron a acentuar las diferencias entre nosotros. Cuando empezó con el tema del pueblo y los fifís, la élite y el pueblo bueno, los que votan por Morena, los que votan por la oposición, que la oposición, por ejemplo, en esta última elección, el oficialismo, que es Morena, que actualmente gobierna, la presidenta Claudia Sheinbaum, Sí, claro. ganó con un total del 56% de la votación. Es decir, 56% de los Votó por mexicanos él. que votaron optaron por votar por Morena. 56. Que es mayoría. Que es mayoría. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que hay un 44% que no. Exacto. Eso quiere decir que hay millones de mexicanos que no comparten Sí. esa idea. Ah, ok. No somos una minoría de 10 personas, No, 2 no, personas. Son 40 Casi y la pico mitad. por ciento, Exactamente, exacto. es casi la mitad solamente por ese Ya. 6%. Ajá. Entonces, vivimos verdaderamente un México extremadamente polarizado Sí, en el sí, que sí. somos minoría quienes no compartimos las ideas de Morena. Pues no. La verdad es que somos muchísimos, pero pues bueno, las perspectivas son diferentes. Creo yo que en los sexenios pasados, hablando de la transición democrática, que es cuando el PRI deja de gobernar 70 años, llega Sí, Vicente la Fox. dictadura perfecta. Exactamente, le llaman. termina con la llegada de Vicente Fox al Ujú. poder, que se llama la transición democrática, que por cierto el gobierno actual de Morena niega, que para mí se me hace una barbaridad negar Sí, no. que se hayan roto 70 años de dominación de partido único con Vicente Fox. Las críticas a los sexenios, a los presidentes, pues ahí están y hay que hacerlas. Es Sí, algo. claro. Incluso desde el propio Partido de Acción Nacional había discrepancias dentro de las formas de gobernar. Decían que Fox llegó y no metió a ninguno de los perfiles panistas Sí, que sí, salieron en sí, el año claro, 2000 para llegar y el partido fue férreo crítico del presidente. Lo mismo sucedió en el primer momento del presidente Felipe Calderón. Después llegó Peña Nieto y ahora que vemos yo diría que es como la restauración de la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque Sí. buscan ser un partido hegemónico, que es hegemónico, que controle todo. Ya controlan la mayoría de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tienen obviamente la presidenta Sheinbaum. Y ahora controlaron la Corte, que para una democracia liberal Cierto, eso sí. es muy dañino, porque entonces ya no hay contrapesos, como no los había antes. Ujú. O sea, democráticamente, para que funcione un país, tiene que haber un contrapeso al poder absoluto. Exactamente. O sea, y no importa qué tan amable parezca que seas, qué tan... El poder corrompe, eso es un Sí, hecho. de hecho, hablando sobre eso, me gusta mucho una frase, no recuerdo quién la dijo, pero
menciona que, o sea, el poder usualmente corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Absolutamente, sí, me parece que es una idea ahí de la Ilustración francesa, pero es una realidad, y es una realidad que estamos viendo en México. Hace una semana, fue en Ciudad de México el foro América Libre, es un foro que invita a todos los partidos políticos de centro derecha, de América Latina y de Europa, para dialogar respecto de las situaciones pues que duelen a este espectro político. Que en el espectro político hay extrema izquierda, centro izquierda, centro derecha y extrema derecha, ¿no? Entonces, por ahí se van acomodando cada uno de los políticos dependiendo de las ideologías que tengan. Este es un foro de centro derecha a derecha. Okay. Y hacían una crítica respecto de los regímenes que hay ahorita actualmente gobernando. Por ejemplo, a ver, Venezuela es una dictadura, sí o sí es una dictadura, no podemos decir que es una democracia. Hoy se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que es la líder de los opositores venezolanos, que ganaron la elección hace un año y que Nicolás Maduro se los robó. ¿Cómo se llama el otro candidato? Edmundo González, que es el presidente legítimo que ahora vive en España, exiliado. Y el fraude, pues, fue descarado, ¿no? Y también podemos recordar el fraude de Manuel Bartlett. Exactamente. Pues, todos lo recuerdan, ¿no? Aquí en México el tema del orquestador de fraudes, Manuel Bartlett. Aquí en el tema de la dictadura perfecta, pues lo mismo, ¿no? El poder total siempre busca imponerse a pesar de la voluntad del pueblo. Aunque utilizan al pueblo en su discurso, no les importa. Lo que les interesa es mantenerse en el poder. Sí, claro. Entonces hablábamos respecto de los paralelismos que hay. Yo recuerdo 2018, yo tenía 2 años de haber egresado de la carrera. Llegaban los venezolanos a hablarnos respecto de las ideas de López Obrador y no, es que es una exageración, Chávez llegó con una dictadura, López Obrador llegó por las vías democráticas. Pero, oh sorpresa, las personas con ideas autoritarias están llegando por la vía democrática, por las urnas. Hablamos de Nayib Bukele, hablamos de, pues obviamente de las legitimaciones que hacen las dictaduras por medio de las elecciones. Exacto. Obviamente Venezuela, que tuvo esta elección donde perdió, pero aún así impusieron al régimen. Hablamos también de perfiles como el de Javier Milei. Hablamos de Donald Trump también, que llega también por mecanismos democráticos, pero que les incomoda la democracia y los contrapesos. ¿Qué es esto? Que quién les hace oposición a estos gobiernos que buscan ser totalitarios. Que ojo, ahí están los resultados. A mí me gusta mucho hablar del tema de El Salvador porque creo que ha dado resultados a la gente que ha pedido que se acabe la violencia en El Salvador. Digo, yo me imagino que ustedes han visto las noticias y todo, pero toda la historia de El Salvador ha sido dramática con el tema de tanto de la guerra civil que tuvieron como de la dominación de las pandillas. De la Mara Salvatrucha, de la M18, de cómo los partidos políticos anteriores fueron incapaces de garantizar la paz. Sí, claro. Por andarse peleando entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que la gente se desencantara de la democracia, de los partidos tradicionales y de decir, este señor sí pudo haberse reelegido, pudo haber quitado la cláusula que eliminaba la reelección, pero pues me está dando un resultado. Entonces, en el foro nos preguntamos, ¿qué tanto está dispuesta la gente a renunciar a su libertad para garantizar su seguridad? Y la verdad es que el resultado fue apabullante. Una encuesta por ahí de un periódico argentino daba un resultado en el que decían que 68% de las personas habían contestado que sí estarían dispuestos a tener un régimen autoritario, pero con la finalidad de garantizar su estabilidad económica y su estabilidad en seguridad. Entonces, ¿qué nos dice actualmente? Pues que estamos caminando hacia un lugar peligroso y se nos está olvidando el tema que es próximo hace 80 años, el tema de la Segunda Guerra Mundial. A ver, Hitler también era muy popular, pues. El pueblo lo llevó al lugar donde estaba por las ideas. Y si no nos cuestionamos eso y si no podemos al menos tener una crítica respecto a quién estamos llevando al poder, qué ideas estamos llevando, qué es lo que están haciendo, y si no nos involucramos en la crítica, pues prácticamente estamos perdidos. Y ojalá y no se repita pues la historia. Que vemos que es cíclica en el ser humano, ¿no? Siempre caemos en lo mismo. Porque la única constante que existe es el cambio. Entonces, no es posible mantener un único régimen de aquí hasta que se extinga la humanidad. No va a pasar. Y
volviendo al tema de un régimen totalitario que sí es del Salvador, yo creo que es más, o bueno, sí, va con eso, pero igual es el tema de que el pueblo lo que aprecia es lo que su régimen hace por ellos. Los Entonces, resultados. desde el momento que Bukele, no me va a meter en temas políticos externos a la seguridad, pero en lo que a seguridad se refiere, hizo un trabajazo en Claro. lo que fue Es innegable. restaurar la confianza del Salvador. No, realmente desconozco mucho otras leyes de él, porque no soy El Salvador, Claro. pero lo que fue popular, que fue, no me acuerdo cómo se llamaba su centro, pero Secot. el SECOT, Que vimos con Luisito Comunica, sí, que sí. mencionan los videos ahí de varios influencers. fue un trabajazo, pero Claro. tú te puedes ir a lugares, digamos, de primer mundo, aunque Ajá. realmente no es el nombre, sería Ujú. país desarrollado, como por ejemplo Noruega, Finlandia, Sí. donde la tasa de impuestos es altísima, pero la gente se encuentra muy feliz ya que ese dinero realmente se ve que va destinado al pueblo. Exactamente. Y bueno, pues tiene que ver con el título del programa, es el Ujú. tema de la corrupción. Pero en el tema de El Salvador he de decir una palabra que también es fundamental para este tipo de regímenes, y es propaganda. Exactamente. Es propaganda, porque ellos nos enseñan lo que ellos quieren que nosotros veamos. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que no haya oposición al régimen de Nayib Bukele en El Salvador. Sí hay, Sí, Claramente. existe, claro. sí hay. A ver, también hay ONGs que han sido expulsadas de El Salvador porque están denunciando violaciones a derechos humanos. Inocentes que por todo el tema o el discurso de la guerra contra las pandillas pues son encerrados injustamente. Exactamente. Hay juicios sumarios, es decir, en 25 minutos un tribunal te procesa y te condena. Sí. Sí, claro. Entonces, Y es algo que la gente a veces no sabe por lo mismo, porque o sea, realmente están, por ejemplo, yo no sabía justamente o no lo tenía muy presente porque yo jamás había escuchado, jamás había visto que existía una oposición que claramente existe, pues, siempre va sí, a existir algo en contra de cierta ideología, claro. pero justamente por esa tal vez propaganda, por estar mostrando lo que ellos quieren que tú veas, es cuando nosotros olvidamos, ¿no? O Exacto. dejamos Claro, de sí. lado eso. Y eso es fundamental, ¿eh? Por ejemplo, en su generación, es ver otras fuentes, otros medios de comunicación fuera del oficialismo, el cuestionarnos, el hablar, el decir, a ver, sí, ok, todo, pues es el mundo de color de rosa, El Salvador, vamos todos. Y es muy popular porque lo podemos ver. En México incluso han pedido, ay, queremos una Nayib Bukele. Sí. Les voy a decir algo el día de hoy, pues ese 68% yo creo que encumbraría a Nayib Bukele como presidente de América Latina. Si unimos Sí. a todos los países, toda América Latina quisiera presidentes como Bukele, precisamente por la propaganda y por los resultados. Pero a ver, a las personas que ponemos en los gobiernos, ¿para qué son? Pues para que nos den resultados. Exactamente. Claramente. No tendríamos que estar queriendo el régimen de otro país porque el nuestro no funciona. El nuestro debería funcionar. Exactamente. El nuestro debería funcionar. ¿Y qué es lo que sucede? El problema de la corrupción. Exactamente. Y América Latina tiene mucho ese problema. Yo creo Ujú. que es y México principalmente, Sí, sí. ¿no? Nosotros nos prometieron un régimen en 2018 en el que se acabaría la corrupción Sí, claro. y creo que no hemos visto eso. Incluso recuerdo mucho que criticaron a Peña Nieto por decir que la corrupción era un problema cultural de nuestro país, al final casi de su sexenio, siendo uno de los sexenios más corruptos que hemos vivido. Sí, claro. Sí. Pero, pues, Peña Nieto era actor, ¿no? O algo así. no, siempre ha sido político. ¿Siempre ha sido Se político? casó con una actriz. Ah, ok, se ok, casó ok, con una ok. actriz. Ahí les va la de Peña Nieto. Entonces, sí, sí. Así. Sí, sí. Después se divorció y nos habían dicho que todo era un montaje, se divorcian después de terminado el sexenio, entonces también Sí, ahí sí. vas viendo cómo también nos quisieron construir toda una película que Por no supuesto. funcionó, precisamente porque México no es un país de espejos, ¿no? Creo que sí nos quieren vender mucha basura, pues Sí, nos quieren claro. vender una imagen, pero pues no, al final México siempre se da cuenta de todo y Exacto. Peña Nieto llegó en 2012, en 2014 empezó la debacle de su sexenio. ¿Por qué? Precisamente por todo el tema dramático de Ayotzinapa. La Casa Blanca, obviamente, el escándalo de corrupción de su esposa Sí. y el tema de los estudiantes de Ayotzinapa, que Sí, es un tema claro. que todavía duele, que el gobierno de la Cuarta Le encanta Transformación evadir. prometió resolver inmediatamente y no han podido. Exacto. Eso pasa, y la palabra es populismo. Esa es la palabra y es una palabra que se va a quedar varios años en nuestro país para poderla entender y saber cómo combatir
el populismo. El populismo yo lo diría que es como un aderezo. Ok. Puedes tener una ensalada César y una ensalada de frutos rojos, sí. una es izquierda y otra es derecha, Ajá. pues le puedes poner ranch. Y el ranch es el populismo, populismo. que es precisamente el uso primero, encontrar un enemigo común, que son, por ejemplo, en México, son las élites, es el PRIAN, es la oposición, es Sí. el pasado De hecho, ahorita de la que- ajá. corrupción que ellos tienen. De hecho, ahorita que lo mencionas, lo estoy relacionando también mucho con lo que está pasando actualmente en Estados Unidos con Donald Trump. Así es. O sea, ese tipo de cuestiones. Ajá. Exactamente, de hecho, Donald Trump es populista de derecha. Sí, claro. Entonces, ¿quiénes son los demócratas? Son incapaces, la izquierda woke también Sí, es sí. incapaz, Sí. nos está envenenando las mentes de nuestros niños. Buscas un enemigo común. Nayib Exactamente. Bukele, el enemigo común, los cárteles, bueno, más bien las pandillas. Sí. Las pandillas que son la Mara Salvatrucha, el MS-13, y dos partidos hegemónicos, bueno, no hegemónicos, sino partidos tradicionales, el Arena, que era de derecha, y el FML, que era de izquierda. Ujú. Ellos son nuestros enemigos, hay que combatirlos. Lo mismo López Obrador, el PRIAN. Y de hecho, PRIAN. creo que de aquí viene lo que comentabas previamente, que no buscamos una nación, en este caso México, polarizada. O sea, que busque, porque creo que ya comprendí un poco a lo que vas. Estamos muy polarizados, estamos muy, podemos decir, separados en cuanto a ideología mexicana, cuando realmente necesitamos, de alguna forma, empezar a unirnos, ¿no? Es como ese tipo de Yo creo cuestión. que el mexicano siempre ha sido unido, o sea, Ajá. lo vemos en los desastres naturales, somos Sí, sí. solidarios, cuando nos encontramos fuera, o sea, creo yo que ahí hay un tema, yo creo que también tenemos que trabajar porque siento que el individualismo, el perder nuestra tradición, Ujú. el mirar otros países en lugar de mirar lo que ya tenemos acá, Sí, sí. pues ese ha sido un problema. Ujú. Pero pues ahora que vivimos en una sociedad polarizada, pues ahora también nos da como el encontronazo. Sí. Hablar también de Argentina, Javier Milei, la casta política que habla del kirchnerismo, Sí. el peronismo que ha gobernado Argentina, y que él llegó a romper, que actualmente también tiene problemas ya de Sí, popularidad. muchísimo, Javier Milei. Ya no lo quieren. Sí, Brasil también es un claro ejemplo. Entonces, pues vivimos esta época en la que Sí, o sí. eres Ajá, y es lo que iba a blanco o mencionar. eres negro. Y es lo que iba a Nada mencionar, de que, gris. o sea, obviamente tú buscas un enemigo en común, ¿no? A cual tal vez podemos decir echarle la culpa, ¿no? Ujú. Y decir, es que por culpa de ellos no podemos avanzar. Cuando deberíamos enfocarnos en avanzar, ¿no? O sea, están Exactamente. peleándose entre los que quieren tomar el poder y se supone que llevar a esa nación, a ese país, a un mejor punto, a un mejor lugar, pero se están peleando en vez de, Y de realizar eso, tiene ¿no? una causa psicológica bastante interesante, que es que cuando una persona tiene sensación de familiaridad con lo que sea, puede ser un amigo, Sí. un partido, una ideología, Sí. donde te plantean que en realidad hay algo más que combatir, tú inmediatamente asocias a esa persona como tu apoyo, como Claro. alguien del que puede estar. Eso se llama facción. O sea, Exactamente. ser una persona facciosa, pues. Porque, por ejemplo, creo que las personas que formamos parte de la oposición, yo no simpatizo de ninguna manera con el régimen de Morena. Ujú. Parece que Sheinbaum solamente es presidenta de su facción política, de ese 56. Ese otro 44% del que formamos parte, gente que somos simpatizantes del PAN, otros son priistas, otros de MC, otros no tienen ideología política, pero no simpatizan con Morena. Pues la verdad es que no sentimos que Claudia Sheinbaum sea nuestra presidenta Exactamente. de ninguna manera. Mm, O sea, ujú. podemos ser críticos con el actuar del gobierno, pero creo yo que siempre han actuado o siempre han buscado ser presidentes o han legislado por esa facción. O sea, solo Y por Moreno. ¿no? Muy Por- pocas ajá. veces, pues incluso se les ha consultado a las personas, ¿eh? Porque Exacto. como bien lo dices, es un factor psicológico en el que te sumas con los ojos cerrados. Sí, claro. Y vas y dejas que el líder mesiánico te guíe. Eso es parte del populismo, eso es parte de este Sí. aderezo. Siempre hay como un gran líder mesiánico Sí, que nos sí, va a sí. llevar al progreso y nos va a llevar a ser exitosos. Cuando ya hemos visto históricamente que no funciona ese sistema, pero caemos otra Sí. vez. Y de hecho, caemos creo que otra eso es muy vez. importante y se lo mencionamos a los que nos estén escuchando, Ojalá. los que nos estén viendo, que el simple hecho de estudiar la historia, Sí. de ver todos los eventos que han ocurrido, nos puede dar una visión mucho más clara del presente. O sea, hay muchas personas que tal vez dicen al azar algo cuando ni siquiera han leído tal vez
ciertos pensadores o han revisado la historia justamente, El que lo que no conoce la mencionábamos. historia está condenado a repetirla. Yo creo que es la frase más famosa Sí, que ha pero habido yo creo relacionada que a la historia. necesitamos como estudiar más, conocer bien, cuestionar la historia oficial. A ver, Exactamente. hablando de México, Benito Juárez le quitó sus tierras a los indígenas y él era Sí, indígena. los Y niños él era héroes liberal, tampoco. a ver, él era liberal. Ahorita lo Ujú. vanaglorian en tema en Morena, ¿no? Benito Juárez y el imperio, ok, se quedan con esa parte. Sí, Pero Benito Juárez era liberal en materia económica y en materia política. exactamente. Lucharon por la división de poderes. Y acá vemos la crítica al neoliberalismo, rapaz, cuando Benito Juárez, si viviera el día de hoy, de ninguna manera estaría del lado de López Obrador. Sí, claro. O sea, si lo vemos al tema, digamos, político, del espectro político, Benito Juárez no está del lado de la izquierda Ujú. de López Obrador. También vimos, por ejemplo, que el imperio de Maximiliano fue quien le otorgó una jornada laboral de máximo 8 horas, eliminó el trabajo infantil, benefició a los indígenas, pero eso no lo cuenta obviamente la historia oficial. ¿Por qué? Porque pues, vemos cómo ahora nos quieren contar que ahora la llegada de López Obrador fue una cuarta transformación similar a la Revolución Mexicana, que fue pacífico. Pues, creo que es absurdo, ¿no? Sí, Hablar sí. de ese tema. Porque llegaron con instituciones democráticas construidas en los 90s. Sí, claro. Desde que Ernesto Zedillo dijo, México tiene que democratizarse, vamos a continuar con las reformas que apoyan al tema de que haya representación política, el INE o el IFE, un instituto autónomo fuera del gobierno, y caminamos, y ellos llegan y quieren regresar al pasado. Y Es eso una justamente, regresión. sí, esto justamente, de hecho estoy leyendo un libro de filosofía y eso justamente pasa, creo que a lo largo de la historia de la humanidad. Voy en justamente los filósofos jonios Sí. y menciona justamente que Tales de Mileto propuso cierta idea. Avanzó obviamente, apareció otro filósofo tal vez importante y mejoró esa idea. Ujú, Y después aparece otro y niega todo lo que ellos ya propusieron ujú, y ese avance se pierde. ujú. Y es justamente creo que lo que también pasa mucho en la política. Sí. O sea, hay un avance, pero luego ciertas personas, cierto grupo llega y dice, no, así no debe hacerse. Tal vez dicen, pues vamos más a la tradición conservadora Ujú. y regresamos, ¿no? Y Ajá. es como esa Lamentablemente peloteada, ¿no? vinimos en una constante regresión de esos De hecho, temas. tú lo mencionabas, Fer, el tema del cambio es una constante en la historia del mundo, pues. Entonces, a mi consideración, a ver, por más relatos que nos vengan a decir de que no, y que la transición fue falsa, y que el PRIAN, y que son lo mismo, en el año 2000 se rompieron 70 años de dominación de la dictadura perfecta, sí o sí, o sea, Sí, es o sea, eso es innegable. innegable. Por Exactamente. más que nos lo digan, por más que digan, Felipe Calderón, el presidente espurio, y todo, y Fox, y Tepocatas, y... A ver, se rompió algo en este país y empezó una transición que, pues en el 2012 consiguió que el partido que gobernaba, que era la Acción Nacional, se quedara en tercer lugar, regresara el PRI con una idea diferente. En segundo lugar quedó López Obrador. Y en tercer lugar quedó el partido de los dos últimos presidentes de ese momento, Sí. Fox y Calderón. El Partido de Acción Nacional se fue a tercer lugar. Eso es una democracia. Entonces, si tú no quieres otra vez más de lo mismo, votas otra opción. Y México dijo, vamos a darle la confianza a Peña Nieto, ¿no? Ujú. Ganó por, creo que fueron 7 puntos, no recuerdo los puntos que le ganó a López Obrador. Pero después dijeron, no queremos más de lo mismo, queremos ahora López Obrador, que ya van 3 veces, ¿no? Se lo dieron. ¿Y qué pasa? Pues que siempre va a haber fuerzas que unos jalan para allá y otros van a jalar para allá. Sí, claro. ¿Qué sucedió en 2018? Esperaban entonces un cambio radical. ¿Por qué? Porque era el relato, era lo que se nos prometió. ¿Y Exacto. qué es lo que se nos está dando? Se nos está dando una regresión. Ojo, yo me considero de alguna manera derecha, centro derecha, y creo yo que el conservadurismo es, o al menos el consciente, es conservar lo que haya que conservar y modificar lo que haya que modificar. Exactamente. Somos Ujú. conservadores reformistas. Pero Morena es el conservadurismo rancio restauracionista del PRI. Ujú. ¿Qué hay más progresista que te pongan un órgano de elecciones autónomo fuera del poder? No, no hay. Que no esté controlado por el gobierno en turno. Exactamente, no. Entonces, por eso mismo el tema del INE no se toca y todo eso, pero no hemos sabido como
como compartirlo con las nuevas generaciones. Y, por ejemplo, es que también luego rayábamos en la ridiculez, ¿no? O sea, hablábamos de inmediatamente, no, López Obrador va a sacar a los militares y nos va ahí en ese momento, y pues tú decías, a ver, no. Yo en 2018 dije, a ver, ¿qué siento que todo el tema venezolano no nos puede pasar aquí en México? Pero hace 2 semanas les mencioné, fui al foro, y nos hablaban del checklist que tenían los populistas de Venezuela, y por ahí vamos, ¿eh? Sigue el control del poder ejecutivo, el darle prebendas al ejército. En México prácticamente el ejército se ha convertido tanto en nuestra seguridad como en constructores de aeropuertos, Sí. constructores de vías ferroviarias, el control del poder legislativo, el control del poder judicial y después que sigue el control del órgano que organiza las elecciones. Ujú. Tuvimos un panel en el que un diputado venezolano exiliado nos habló de ese checklist. Nos dijo, yo veo muchas similitudes en México. De 2018 a hoy se me erizaron así la piel. Porque entonces sí dejamos pasar muchas cosas que creo que sí debimos de haber valorado, pues. Y que también mi generación, digo, yo soy millennial, ustedes son generación Z, centennial, que ya también vemos que se están involucrando más en política y esperemos que se involucren más. Valoren lo que es la libertad y el tema de tener unos resultados. Ujú. Claro. Porque, como les mencionaba, Morena quiere restaurar el PRI de hace 70 años. El PRI que controlaba la Suprema Corte, ya la controla. Hay un libro muy bueno que por ejemplo, va a haber muchos jóvenes que nos vean, nos escuchan, que quieran estudiar Derecho. Que se llama Historia Mínima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Ujú. Es cortito, yo lo leí mientras estábamos en el debate de la reforma judicial, que por cierto yo me fui a protestar y nos gasearon en el Senado de la República. No nos gasearon con gas lacrimógeno, pero sí eran extintores, Sí, sí. porque dimos el portazo, precisamente porque mi generación ya estaba trabajando dentro del Poder Judicial de la Federación. Había una carrera judicial, o sea, tú estudiabas y ibas formándote para poder llegar al puesto. Sí, sí, sí. Norma Totalmente. Piña fue oficial, que es del puesto más bajo, y llegó a ser ministra de la Corte. Muchas críticas al Poder Judicial, sí. ¿Perfectible? Claro que sí. Ujú. Pero lo destruyeron. Ujú. Y creo que ya todos hemos visto clips en TikTok, en Instagram, de estos jueces del bienestar que dicen que no tienen idea de lo que están haciendo. Y vemos ahora una corte completamente cooptada que quieren darle regresión a lo que ya habíamos avanzado. ¿Qué es eso? ¿Eso es liberalismo? ¿Eso es progresismo? ¿O es conservadurismo? Quieren restaurar el régimen de la dictadura perfecta. Y creo yo que sí es fundamental que estudiemos, que reflexionemos Ujú. dónde estamos. Tengo amigos de Venezuela que nacieron en el año 2000, 2001. Saludos a Emanuel y a Nelson. Saludos. Bueno, Nelson sigue allá en Venezuela, en Maracaibo, un gran amigo, lo conocí en Ciudad de México hace 2 años en el foro. Emanuel tuvo que salir de Venezuela, vive ya en Argentina, afortunadamente libre, está bien. Pero ellos nos dijeron, es que yo no conozco cómo es nacer en democracia, yo he nacido en dictadura. Entonces apoyaron a María Corina, a Edmundo González también en la elección de 2024, y por eso también tuvieron que salir de allá. Sí. Entonces, es toda una generación que nació en dictadura, que no conocen otra cosa. Y yo creo que nosotros, hablando de ustedes y yo, nacimos en democracia. Ujú. En una democracia. Bueno, yo nací en el 93, todavía el último año de Carlos Salinas, pero pues ya no hablamos de la dictadura de Luis Echeverría, Sí. de Díaz Ordaz, de todo ese tema. Hablamos de que caminamos rumbo a la democracia. A mí me tocó el 2000, la emoción que era ver ganar un partido diferente al del poder. El ver un parlamento, una Cámara de Diputados dividida entre había los priistas que querían otra vez al PRI, los panistas que impulsaban a Fox, los perredistas que impulsaban una agenda más de izquierda y crítica de Cuauhtémoc Cárdenas, y ahora ya no vemos eso. Exactamente. Ahora la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no cuestionan una coma de lo que les mandan. Ujú. ¿Qué es eso? Se ha perdido. Conservadurismo. O sea, No, se ha perdido porque también nosotros hemos perdido la conexión, ujú. porque estos gobiernos, los dos panistas, el priista de Peña, se olvidaron precisamente de dialogar con el pueblo y con las bases. Se enfocaron tanto en tratar de tecnificar el gobierno y de dar buenos resultados en materia macroeconómica que se olvidaron sí, y la palabra la utiliza Morena bien y la ha sabido capitalizar, el bienestar de la gente. El bienestar Sí, de la claro. gente, ver.
Y estos regímenes Su palabra populistas, favorita. claro, el bienestar. A ver, tú todo le pones del bienestar y sabes que es de... Sí. No voy a decir esto del bienestar que dicen, pero sí. Entonces, ¿y qué ha sucedido? Que ahora el pueblo diga, si yo voto a la oposición, me van a quitar lo que yo tengo. Exacto. Y son estos apoyos económicos en transferencias directas que tiene la gente y que les ha servido para salir adelante. Pero que no es diferente a lo que han propuesto opciones políticas como Acción Nacional. A ver, dicen que nosotros no empezamos los programas sociales, Acción Nacional empezó los programas sociales. El seguro popular, que era perfectible, pero que mucha gente pues tenía medicamentos. Ahorita no hay medicamentos, es una realidad, no hay medicamentos en los hospitales. De hecho, me gustaría hacer un paréntesis para apoyar también lo que comenta Daniel. Pues tú sabes que mis papás son médicos y sí hay esa escasez de medicamentos. Y de materiales. Y de materiales. De sueldos a los doctores. Y también de infraestructura, Claro, para poder llevar a cabo ese proceso. A ver, principalmente todo lo que conlleva dinero por medio en el área todos de hemos salud. visto videos de el IMSS inundándose, Sí. de los elevadores que no sirven. Sí. ¿Dónde está entonces todo eso que nos prometieron de la salud como Dinamarca? Ya está, me siento como lo mismo otra vez. Es que ellos dijeron que íbamos a estar como Dinamarca, no nosotros dijimos que íbamos a estar como Dinamarca. Sí, claro. Y queremos resultados. No hay resultados, no se ve. Cada vez se ponen mucho más heavy el tema del SAT, del acoso a los emprendedores y a los empresarios. De hecho, pues yo me puedo incluir. Claro, porque paga impuestos, tienes que pagar impuestos, y suben los impuestos y los impuestos. Famosamente lo que acaba de pasar con Electrolit. Con Electrolit y la campaña esta perversa donde pagan influencers y que ahí Mr. Doctor los exhibió. De que le estaban pagando creo que 68,000 pesos, 48,000 pesos por esta campaña en contra de Electrolit. Una empresa mexicana, claro. Empresa mexicana. Y de hecho, justamente es a donde recaudación. Llegamos. O sea, tal vez no se relacione mucho, pero la corrupción, todo este tipo de procesos, los cuales tienen principalmente de eje el capital. O sea básicamente, de todo eso, o sea, todo eso se condiciona gracias a la ideología del capital, básicamente. Ajá. Y realmente también como comunidad siento que tenemos ese error donde ya esa corrupción ya la vemos como cotidiana. Ya no nos sorprendemos. Claro que la luchamos, pero ya no nos sorprendemos de verla. Precisamente decía eso, es cultural. Exactamente, son cositas como... Lo dijo Peña, no yo. Desde la mordida... Desde todo tipo de cositas que al final del día acaban siendo microcorrupciones, que lamentablemente como sociedad estamos acostumbradísimos a verlas, la combatimos, pero ya no es digamos, un combate a nivel social, porque la sociedad ya lo tiene aceptado, es una sociedad a nivel de la oposición es la única que la pelea. Y y la gente en general, pero cuando tu ley de movilidad, por ejemplo, te dice que tú, por ejemplo, eres chofer de camión y tienes que transitar por una ciudad y te dice que es libre tránsito, tú tienes tu permiso, que no te... O sea, la ley te ampara. Te detiene un policía y te empieza a hablar de te voy a multar, pero bueno, pásame una lana y ya te dejo pasar. No, pero es que a mí la ley me ampara. No, mi estimado, el policía, ¿qué hace? Te detiene, te revisa, te saca cualquier cosa, te habla la grúa, se lleva tu camión y pues, ¿qué pasa? Tú como operador te quedaste en la calle, tú como empresario tienes que pagar para sacar grúa, pagar multas. ¿Por qué? Porque un policía no le cayó bien respetar la ley, porque en México hace falta mucho esa conciencia de Estado de Derecho. Que ojo, como nos reíamos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos puedes demandar de todo. Si te resbalaste en un Walmart y te rompiste el pie, puedes demandar a Walmart para que te pague tu tema de que te rompiste el pie, ¿no? Pues en México no pasa eso porque no hay conciencia de Estado de Derecho. Y mucho menos va a haber esta conciencia. Y por Estado de Derecho me refiero a que se respeten las leyes. Sí. Yo últimamente también he estado investigando y me he estado involucrando mucho hacia la teoría materialista. O sea, que básicamente las condiciones materiales rigen o condicionan las superestructuras o las superestructuras ideológicas. Entonces, también, por ejemplo, a ese policía, ¿qué lo empuja a realizar eso? O sea, tal vez no existe esa buena paga que les dan a los policías y los obligan justamente o los condicionan a que tengan que hacer ese tipo de cosas. Probablemente, ahí el tema, yo no soy marxista, conozco todo el tema del materialismo dialéctico, todo este tema, ¿no?
Pero yo creo que también tiene mucho que ver con la tradición, pues, por llamarlo de alguna manera, que te dicen, no, es que pídele tanto, es que pide claro, esto y el otro, y viene así. Mejor el policía puede tener un gran sueldo, de alguna manera un buen sueldo, que dudo mucho porque siento yo que sí hace falta mejorarles el sueldo a los policías, pero la corrupción sigue ahí. A ver, vemos gente que no tiene llenadera. La corrupción, decía el Papa Francisco, empieza desde el bolsillo. Sí, claro. Desde el bolsillo. Entonces, donde hay dinero, seguramente va a haber gente que está tentada a utilizarlo. Sí. Y eso pasa en los espacios Exactamente. públicos. Y también a eso iba, o sea, mencionando esto, pero concuerdo con lo que tú mencionas, que el poder justamente que ellos, por así decirlo, creen tener o tienen, hace que ellos cometan ese tipo de actos. Es decir, ok, yo tengo tal vez algún poder sobre ti, entonces yo puedo hacer esto. Y yo en lo personal siento que el tema, para generalizarlo, de la corrupción, siempre viene de algo, porque, por ejemplo, ese policía que te cobra tu mordida viene de que su salario no es lo suficiente. Ese salario no es lo suficiente, viene porque el político se robó el dinero que iba destinado a los salarios de los policías. Como sociedad siento que, por lo menos la mayoría, porque obviamente siempre va a estar esa persona que se oponga, una buena acción y una buena logística a la hora de tener un poder abierto, digamos, garantiza a gran nivel digamos, esa disminución en la corrupción. Me gustaría preguntarte, Daniel, hablando ahorita sobre la corrupción, ¿qué factores son los que empujan a la corrupción en un individuo, en un grupo, en una organización, en un país? Porque, y ahorita mencionando que estamos hablando de la corrupción, es algo que hemos visto a lo largo de la historia de México, de país. O sea, siempre es la corrupción. Ahí les va. Yo creo, son dos factores. Uno se llama discrecionalidad, que es la discrecionalidad que puedes hacer lo que tú quieras, a tu consideración propia. Y otra cosa es la opacidad, que es contrario a la transparencia. Es decir, mientras más complicado sea para el ciudadano entender, más opaco es el manejo del recurso público. Y mientras más discrecional sea, o mientras más los gobernantes puedan utilizar el recurso conforme se les dé la gana, sin ningún tipo de candado, ahí es donde empieza la corrupción. ¿Y qué ha pasado? Que en el año pasado teníamos toda esta retórica de eliminación. A lo mejor es muy técnico, pero tenemos que aprender, a lo mejor los que estamos en política, a explicarlo a toda la ciudadanía. Todo el mundo dice, a ver, transparencia, ¿a mí de qué me sirve la transparencia? ¿Qué es la transparencia? Y es justamente lo que mencionas, ¿no? O sea, no puedes explicarle el todo porque no comprenden, ¿no? Sí, no. Y creo yo creo que sí comprenden, pero hay que saberles explicar bien. Tanto al sector joven, ustedes, mi sector, que es, digamos que ya somos de 30 años, 29 a 40 años, somos los millennials ya, entender esa parte, creo yo que mi generación lo entiende un poco más, lo valora un poco más. Ahora hay que llevarlo también para que la generación Z entienda el valor de un instituto de transparencia. ¿Qué es este instituto de transparencia? Si tú querías saber en qué se había gastado $1 en el viaje de tal gobernador, de tal así, podías preguntar y te tenían que decir, enséñame las facturas. Exactamente. Y te las mandaban. ¿Qué hicieron? Eliminaron un instituto autónomo que no formaba parte del poder ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Ok, había procesos en los que sí participaban, pero eran procesos. Ahora, ¿qué pasa? Hay un órgano nuevo que depende del gobierno que se llama Transparencia para el Pueblo, donde te van a decir, sí, te voy a pasar esa información. No te voy a pasar esa información. ¿Por qué? Entonces, porque es seguridad nacional. Exactamente. A ver, claro. Entonces, claro que eso es corrupción. Sí. De hecho, esto tal vez va muy de la mano hablando, ¿no?, sobre Trump, que él, dentro de su campaña, ¿no?, de Make America Great Again, él prometía sacar los archivos de Epstein. Sí. Y se la ha pasado por el arco del triunfo. ¿Quieren esto? No queremos las listas. ¿Quieren esto? No queremos las listas. Exacto. Y no hace caso al pueblo. Así es. Y también odia su poder judicial. Dice, los jueces, todos, si se dan cuenta, revisen las noticias de los líderes autoritarios actuales, todos van sobre el poder judicial. Todos. La dictadura de la toga y los jueces y así. ¿Por qué? Porque el poder judicial es un contrapeso de las democracias liberales. Ahora tenemos un nuevo fenómeno, que son las democracias iliberales, como por ejemplo Estados Unidos, como, El Salvador ya es una autocracia electoral, ¿no? Ya antes era una democracia liberal, pasó a ser una autocracia electoral. México es una democracia iliberal,
esperemos no pasar pronto a ese punto de ser una autocracia, eso depende de nosotros, Sí, claro. pero sí tenemos que combatir la corrupción. ¿Qué es lo que vemos ahora? Vemos muchos escándalos y la popularidad de Morena, pues parece que no se merma, porque no hemos sabido concientizar o comunicar que, por ejemplo, ahorita es el tema del huachicol fiscal. ¿Sí saben qué es eso del huachicol fiscal? Me imagino que va a estar relacionado con lo del huachicol, pero... Suena muy... A ver, huachicol fiscal... Yo no lo entendía, yo lo escuchaba, y eso que trabajo en Cámara de Diputados. O sea, me puse a estudiar el tema y es contrabando ilegal de gasolina. ¿Cuál es el relato? Que dice Morena que por culpa del PRIAN y de la reforma energética hay huachicol fiscal. ¿Por qué? Porque ahora se puede comprar gasolina en el extranjero e importarla a México. Antes no, tenías que producirla aquí. Sí. Pero resulta que los amigos del hijo de López Obrador, funcionarios de la Marina, están coludidos en el escándalo de corrupción más grande que ha tenido nuestro país hasta ahora. Hablaban del tema de, miren, es que la estafa maestra que fue de, creo que 150 millones, no recuerdo así. Luego, Segalmex, 15,000 millones. Segalmex también de López Obrador. Sí. El escándalo de dónde están 15,000 millones. Ahora creo que es de 480,000 millones. O sea, una cosa tremenda. Sí. Que es contrabando de gasolina. Decían que pasaban en barcos, que venían los tanques, botes. Decían que eran, no sé, aditivos, que no pagaban los impuestos. Sí. Decían que eran aceites, no pagaban ese impuesto. El IVA y el IEPS, que son impuestos. Sí, ¿no? son impuestos. Son impuestos agregados a las gasolinas. Claro. Por eso la gasolina hoy cuesta 23 y no 10 pesos, por los impuestos. Sí, por los impuestos. Entonces pasan esas gasolinas sin pasar por aduanas, pagar los impuestos, y esa gasolina cuesta 10. Entonces van y la venden ilegalmente. No a 23. Okay. Y la gente la compra. La venden, no sé, te ponen unos 15 pesos, no sabemos, okay. ¿Por qué? Porque pues, tan corrupto es este tema, que se calculan como 480,000 millones de pesos, pero pues es tremendo, ¿no? Ese que ellos mismos dijeron que iban a combatir, y que ellos mismos a través de las aduanas pasan este combustible, lo venden y se enriquecen, así de simple. ¿Y qué sucede? Ahorcan a la clase empresarial, a los emprendedores, que ojo, escuchen todos bien y hay que grabárnoslo bien. El Estado no genera riqueza. Son las empresas, las personas, la iniciativa privada que tiene que trabajar. El Estado que garantiza la seguridad, piso parejo, muchas cosas, las vialidades, las calles, que esté bien, eso tiene que garantizar el Estado, pero no genera riqueza. ¿Qué va a pasar a todos los que nos escuchan? Cuando los empresarios no paguen impuestos, hay un boicot, se vayan todos los capitales, ¿de dónde van a sacar el dinero? Exactamente. ¿De dónde? Exacto. Si no hay, a ver, el tema de subir impuestos le pega al ciudadano. Le pega al ciudadano. Nosotros podemos estar recibiendo nuestra beca así muy lindo y todo, sí se necesita, pero pues ¿de dónde vamos a sacar el dinero después? A ver, ¿de dónde? Yo creo que tienen el poder para revertir la reforma energética respecto de la venta de la compra de electricidad, la compra de gasolina y la importación. No lo han hecho. No lo han hecho. Tienen la mayoría calificada. Compraron criminalmente senadores para la reforma judicial. Tienen las mayorías. Todos vimos el escándalo. Y era panista, Yunes, por ahí. Que no voy a hablar de ese brother porque verdaderamente no me gusta decir groserías en... Pero se lo pueden imaginar. Pero se lo pueden imaginar. Incluso a Veracruz por ahí les hicieron todo un son jarocho y lo inventaron la madre y todo. Son traidores que la patria nunca va a olvidar. O sea, a lo mejor Morena pueden salir bien, porque ellos ofrecieron eso. Ellos ofrecieron cooptar el poder judicial. A Yunes, su gente la votó para defender el poder judicial actualmente y traicionó. Por eso va a quedar como de los más grandes traidores que ha tenido México. Sí, claro. Porque México no perdona la traición. Creo que eso es algo también que nos caracteriza a los mexicanos. La lealtad, de alguna manera, a cualquiera de los bandos. Si eras conservador, eras conservador. Si eras liberal, eras liberal. Y ahora este tema, pues, digo, ya nos llevaron hasta este punto. Y sí, Yunes... Ya te la sabes. Nos vemos en la salida. Nos vemos en la salida. Todo el mundo le dice eso. Bueno. Quiero hacer una serie de preguntas que llevan a estructuras. ¿Cómo recomiendas mantener la esperanza y el control cuando las grietas parecen interminables? Es una pregunta muy complicada porque creo que es lo que nos hemos estado preguntando desde la oposición tradicional, la oposición ciudadana,
y ahora todo este bloque de partidos de centro derecha, hablábamos de cómo vamos a poder concientizar Exactamente. el tema de que la democracia es el mejor orden de gobierno. Obviamente es perfectible, todas las instituciones humanas tienen errores. Porque somos Sí, humanos, claro, exacto. pero ¿cómo lo vamos a lograr cuando están teniendo resultados las autocracias y la opción autoritaria? Entonces, para mí, el tema es pues, no tener miedo a decir nuestra opinión política, al debate. Ojo, porque las opciones autoritarias odian el debate. Sí, claro. Detestan el debate, detestan la prensa libre, la libertad de Sí, expresión. porque no les gusta que estén El mencionando, cuestionamiento. que estén Claro. promocionando ideas diferentes a las Porque suyas. es lo contrario claro. a lo que profesan, si se puede llamar así. Porque profesan, o sea, podemos sí. decir, incluso esa es la palabra, porque se toman la ideología política como religión, Exacto. como dogma. Sí, o sea, si tú no haces esto, bye. Entonces, Es esto y ya. El tema es no tener miedo, es el poder dialogar, porque si les digo algo, yo tengo muy buenos amigos a quienes quiero mucho, en Morena, por ejemplo. Ellos son funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum, o trabajan en el legislativo, o incluso son legisladores de este partido. No concuerdo con sus ideas, las combatimos, las debato, señalamos, pero pues creo yo que también hay que poder diferenciar el tema de, por ejemplo, pasaba en el comunismo, en la Guerra Civil Española, ambos lados, tanto el lado de la Falange, que era Francisco Franco, los conservadores, como el lado comunista y liberal, que eran pues del otro lado de la izquierda, con la Unión Soviética, cometieron cosas terribles, Claro. Y martirizaron, por ejemplo, a unas monjas que preguntaban, ¿pero por qué nos van a matar si nosotros estamos aquí en el convento? Decían, es que yo no te mato a ti, yo mato lo que tú representas. Exacto. Y acababan con vidas humanas. Entonces, no podemos llegar hasta ese punto en el que las ideas... Y en este país, digo, me da escalofríos, pero en este país así es. Sí, Vean claro. la cantidad de muertos periodistas que hay en este país. Sí. Somos el país que tiene más muertos periodistas fuera de zonas de guerra. De hecho, aquí me gustaría justamente hacer esta brecha para empezar a hablar un poco sobre la violencia en México, pero también creo que un ejemplo muy claro actualmente es el genocidio de palestinos, todo lo que está pasando ahí, todo lo que Israel está cometiendo. Sí. Entonces, o sea, yo creo justamente que también la violencia es un factor que realmente influye y tiene un impacto muy grande en las organizaciones, en el país y en muchos lugares justamente. Fíjate que muchas veces siento que es el tema principal al que la gente se va a la hora de desarrollar su opinión en torno a una entidad política, social. Entonces, yo creo que es lo que a la gente más le importa, ¿no? Sí. Y por eso siempre es importante, es lo que priorizan la imagen de los gobiernos, sin embargo, la acción se ve en escasez, ¿verdad? Claro. Yo creo que en este tema también tenemos que ser muy cuidadosos con el claro. tema de no polarizar la vida humana. Exactamente. La vida humana creo yo que se tiene que respetar sí o sí, seas de derecha, seas de izquierda, seas musulmán, seas católico, seas lo que sea. La vida humana es sagrada y creo que tenemos que partir de ahí. Cuando hay ideologías que nos dicen que no, cuidado, cuidado. Y cuidado con polarizar también el tema, por ejemplo, de vidas humanas. En el tema de Israel y Palestina, no porque seas pro Palestina, seas pro Hamás. Sí, exacto. O pro gobierno terrorista que gobernó Gaza y que provocó la muerte de alrededor de, creo que fueron 2,000, una cosa así, de 1,200 a 2,000 personas en aquel 7 de octubre de 2023. Niños murieron, a ver, yo no voy a mencionar las cosas tan horribles que sucedieron, pero ahí pueden verlo. Exacto. Pero no podemos desnaturalizar ese ataque simplemente porque no nos cae bien Israel. Ni tampoco podemos desnaturalizar los crímenes de guerra que está cometiendo Israel en la franja de Gaza. A mí me han criticado mucho y se los confío aquí en el podcast porque soy abogado internacionalista. A mí el término genocidio implica muchas cosas en materia jurídica para que pueda embonar. A ver, en el derecho penal necesita embonar a la perfección la conducta con lo que dice la ley para que sea. Sí, claro. Entonces, yo debatía que lo que sucedía ahí
eran crímenes de guerra, crímenes atroces, muertes al por mayor, son 67,000 muertes que han sucedido. Niños, mujeres. Niños, mujeres, doctores, Sí, sí, todo sí, lo que todo. se puedan E imaginar. incluso también cierta ayuda humanitaria externa que quiere llegar, pero no es posible. O sea, yo leí hace varios días que, o sea, muchísimos organizaciones que han querido brindar justamente esta ayuda humanitaria no han podido pasar, los frenan Claro, e pero por incluso ejemplo, los ahí hay que capturan. cuestionarnos Sí. qué hay detrás de ese movimiento, que es un barco con ciertas personalidades. O sea, también hay que ser críticos de ese lado, ¿no? Claramente. Porque la ONU tiene una agencia especial que ha hecho llegar ayuda humanitaria, países han hecho llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Luego vemos un barco lleno de personalidades, cuidado otra vez con polarizar el sufrimiento humano, utilizarlo para tener spotlight, Sí, para tener cámara. Sí, sí. utilizarlo como un fin para Un algo, fin ¿no? político para lo que tú quieras Ujú. decir. Ay, es que la izquierda, es que esto, Israel. A ver, toda la sociedad de Israel, hay gente en Israel que se opone al gobierno de Benjamín Netanyahu y a las políticas que tiene en la Franja de Gaza. Recordarles que hace una semana salió a decir que iba a anexionar Cisjordania. Hay que saber esto. Palestina está dividido en dos actualmente. Sí. Es la autoridad palestina que está en Cisjordania, que está en Rafa, su capital, y que, bueno, tiene problemas con los colonos de Israel, que la ONU ha condenado y que Estados Unidos también ha dicho hay que parar esto. Y Gaza, que era gobernada por Hamas, por este gobierno terrorista. Sí, claro. Entonces, son dos realidades diferentes. Hamas no comparte los mismos ideales que la autoridad palestina. Eso es fundamental entenderlo en este tema político. Por eso les digo, no está bien politizar el sufrimiento humano, porque después quitamos bemoles o quitamos temas que son importantes. Sí, claro. Por eso yo les decía, hace 2 años subí una historia en la que decía, no ser pro-Palestina es ser a fuerza por Hamas. No puede ser así el relato. Entonces, izquierdas y derechas han capitalizado el tema de, no, es que derecha tiene que ser Israel, no, es que Sí. izquierda es Palestina. A ver, no. Claro que por supuesto que no. Ujú. Y precisamente en la sociedad en la que vivimos no existe esa opinión neutra o mixta que puedas tomar y la gente te acepte, ¿no? Si dices que si dices que no te gusta esto, automáticamente va a pensar que te gusta otro. Ni siquiera te dan oportunidad de expresar. Cuando la expresas no la toman en serio porque socialmente estamos acostumbrados a eres esto o esto, Sí. acá o acá, o te vas por aquí o te vas por acá. Si siguiéramos por ese camino, nunca habría acuerdos. Principio básico de la negociación. Hay veces en las que tú tienes que ceder para poder llegar a un acuerdo con quien tienes enfrente. Y ojo, negociamos todo el tiempo, banda, todo el tiempo. No nada más es tema político, sino también es tema comercial. A ver, si tú quieres comprar algo, negocias con el comerciante para que le baje el precio porque tú eres quien va a pagar y él es quien va a vender. Ahora en temas diplomáticos y políticos vemos dos posturas. La postura de los políticos de Gaza, que por cierto también deberían de ser juzgados como criminales de guerra. ¿Por qué? Porque no se sentaron a una mesa a negociar, porque atacaron a Israel asesinando niños y mujeres, no en la magnitud que hizo, por ejemplo, el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, pero lo hicieron también. Entonces, al momento de que se abren estas mesas auspiciadas por Donald Trump, por Qatar, por Turquía y por Egipto, pues obviamente se tiene que llegar a un acuerdo. Y dijeron, a ver, Israel, te tienes que replegar y llevar tus tropas hasta esta línea. Ok. Tú jamás tienes que liberar a los rehenes que tienes del Estado de Israel. Ok. Eso es buscar una solución de un conflicto. Claro. Pero si seguimos como seguimos actualmente en el tema de la polarización radical, nunca llegaríamos a un acuerdo en nunca llegaríamos a la paz, pues. Porque ya son más que nada dilemas éticos, ¿no? Porque en sí no existe tal vez una solución totalmente correcta o totalmente buena, porque obviamente se va a ver afectado en los dos puntos de vista, pero es llegar justamente a un acuerdo en el que justamente haya un balance, un equilibrio, claro. Sí. Para crear ese gobierno perfecto tendrías que estar de acuerdo con toda la gente que está, o sea, que está en tu entidad, lo cual es imposible. Imposible. Pero obviamente existe esa manera de poder crear ese balance, porque no estamos hablando de que de que se tenga que quedar así por ahí. Existe ese balance, no todos van a estar contentos, es un hecho. Sí, es un hecho. Pero vivimos en una democracia y mientras se mantenga dentro de una perspectiva humana, moral,
porque obviamente la moral es relativa, pero socialmente no. Sí. Entonces, mientras se mantenga en esos límites, siento que será cuando podamos seguir desarrollándonos ya más como un país que siempre está en conflicto, allá poder expandirnos como sociedad más que como entidad, ¿no? Uh-huh. Pues ahí está el valor de la democracia. O sea, hay que saber identificar la democracia desde nuestro grupito de amigos. Por ejemplo, tuve hace como 2 años un viaje a Tequila, somos 5, somos 6, no, éramos 7 en ese viaje. Entonces, pues llegábamos ahí al Airbnb, bueno, ¿qué quieren hacer? No, bueno, que una a fuerza quería ir a Cantaritos, del Güero de Amatitán, muy buenos cantaritos, la verdad son los más virales, pero pues está chido el lugar. Otros queríamos ir a la plaza y así, entonces pues empezamos a debatir, unos se enojaron, que no sé qué, bueno, ya vamos a votar. Y votamos y ganaron los Cantaritos. Yo quería ir al pueblo a conocerlo, pero pues fuimos a Cantaritos porque ganó esa opción. Sí. Una amiga, Diana, por cierto, saludos, estaba enojada, porque queríamos ir al pueblo, entonces ya, o sea, entonces vivimos la democracia todos los días en nuestro grupito de amigos, en la casa, en nuestro negocio, incluso cuando tenemos un proyecto como estos para poder llegar a un acuerdo de qué es lo que se sube, qué es lo que no. Y ahora imagínense llegar al momento en el que nada más nos dicten qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vestir, qué es lo que tenemos que hablar. Qué pereza y qué peligroso. Sí, por supuesto. Sinceramente. Pues, la verdad... Bueno, no, pero ahora cómo afecta también esto de la violencia en México, que lo vemos, pues yo creo que día con día, con pues los cárteles justamente de crimen organizado, lo vemos incluso con tal vez violencia, tal vez asaltos, tal vez asesinatos. ¿Cómo afecta esto también a la integridad del país, de México? Pues es un tema bastante tremendo. Y delicado, muy delicado. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ha permeado o ha entrado a todos los niveles de la sociedad mexicana. Sí. Hablando de gobierno y hablando de niveles sociales. Sí. ¿Por qué? ¿En qué momento permitimos como sociedad que el ser un criminal sanguinario sea aplaudido? Exactamente. O sea aspiracional. Es romantizado, es la cosa más romantizada que hay en México ahorita. Exactamente, y yo no soy fan de la música, de los corridos tumbados, de todo eso que se escucha. Somos 13. Sí. No soy nada fan, digo, y están de moda. Ha buscado el Estado por de alguna manera como prohibirlo, se llama apología al delito. No creo que sea como la mejor forma, así como tampoco aumentar penas soluciona el crimen organizado. Exactamente. La batalla es cultural también, pero tiene que haber una limpia desde dentro del Estado. Sí. Dentro de todo, o sea, había por ahí un obispo que decía, es que el dinero que entra del narco cuando entra a la iglesia se purifica. No, señor obispo, en paz descanse. No, claro que no. Es dinero de sangre. Sí, claro. Entonces, estamos tan familiarizados con ese tema que el tema, como lo mencionabas tú, yo creo que el capitalismo salvaje, hay un libro muy bueno que se llama Capitalismo War, que se los recomiendo. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es la expresión más salvaje del capitalismo. ¿Por qué? Porque la gente se está matando, por dinero. Exactamente. Por un negocio, por llegar a Estados Unidos, por controlar un territorio, por tener dinero. Por supuesto. Prácticamente, claro. Porque, ¿por qué luchan los terroristas islámicos? Por implantar la Sharia, por implantar cultura, una ideología, por demostrar. Exactamente. Claro, hay diferentes tipos de terrorismo. Claro. Aquí dicen, el terrorista capital. De uno es el héroe de otro. Así es. Y aquí es el capital. ¿Qué reivindican culturalmente de nuestro país? Nada, pero están construyendo todo un relato. Mucho tiempo llegamos a ver que, miren, el Chapo está dando despensas, es que no son tan malos, es que es un Robin Hood. Claramente. Cuando las fosas clandestinas en este país están al día, o sea, vean todo el trabajo que han hecho las madres buscadoras, que el Estado no ha hecho, ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Dónde está el gobierno de la Cuarta Transformación que iba a cortar de tajo la corrupción? Y cuando vemos que ahora les estorba esta periodista Anabel Hernández, que sacó todo un libro hablando de cómo Morena se benefició del cártel de Sinaloa, o sea, vemos que entonces no ha cambiado nada. Si decían que entonces el PRIAN era del narcotráfico, pues se rompe pues ese esquema. Exactamente. Y el narcotráfico sigue de alguna manera enquistado
en nuestra sociedad. Hace un año pasó una cosa terrible, muy triste en Chilpancingo, Guerrero. No sé si supieron de eso. Ujú. El alcalde electo de la capital Sí, lo mataron lo y degollaron, lo decapitaron. desvivieron, y lo pues. dijeron en... ¿Y cuándo habías visto eso tú en una capital de un estado? Jamás. O sea, no digo que sea normal en las zonas rurales o en las zonas alejadas, pero ¿cuándo en la capital de un estado? Y aparte era de la oposición, Exactamente. Era de la oposición. Es triste, indignante ver cómo ya le dimos vuelta a la página Ujú. y normalizamos lo que sucede en todo el país, Sí, en ¿no? el tema de la violencia. Lo justificamos también. Es que estaba metido en el narco. Es que esos que matan está metido en el narco. Entonces ahí mismo yo les digo otra vez, ojo con politizar o criminalizar la vida humana. Está intentando excusar el quitar una vida. Sí, No, claro. nunca es válido. O sea, siento yo que tampoco, y a estas personas tiene que caerles el peso de la ley, pero ¿qué pasa cuando la ley es corrupta? O sea, y los funcionarios, más bien no, yo creo que tenemos muy bonitas leyes, muy bonitos, vean la ley, mira, muy bonito. Sí, y pero los si no derechos, se aplica... pero si no la ¿Cómo vas a no la respetas? respetar la ley si no se aplica? Exactamente, ¿cómo lo vas a hacer? Pues no, o sea, de nada sí, sirve. claro. El ejemplo del policía que les decía, tú le puedes sacar la ley de movilidad. Hola, puedes joven, mostrar. ¿sabe por qué lo paré? Sí, exacto, o sea, Por nada, eso, joven. Y también a la autoridad le molestan los abogados Por y todo supuesto. eso, precisamente. Al poder no le gusta que lo cuestionen. Sí. Y también dentro de este cuestionamiento están las estructuras alternas de poder, estructuras de facto, como es el narcotráfico, los cárteles de la droga, que son estructuras de poder en este país. Sí. Hay regiones de nuestro país donde el Estado no llega, y donde el narco controla el 100% de los municipios, quita, pone, etcétera. Hemos visto también que antes había códigos, ya no hay. Ya no hay. Terminan con la vida de niños, de mujeres, se respetaban a los religiosos, ya no se respetan a los religiosos. El día de mañana nos puede pasar a ustedes y a mí, y van a decir con la mano en la cintura, es que estaban metidos en la maña. Claramente. Es que algo tenían que ver. Y ya. Simplemente das esa fórmula y- mágica y nos no volvemos te más, importa. nos volvemos uno más de una estadística. Te vuelves uno más. Y uno más más. insensibles. Exactamente. Sí, como va pasando más, te vas, esa sensibilidad que tienes a esos temas se va acabando porque ya lo ves como cotidiano. Como cotidiano. Y lo que más me preocupa, Fer y Diego, es que los jóvenes son quienes lo están padeciendo. Exacto. Sí. Cada vez tenía 19 años y murió con tanto así, y tenía tanto, A ver, tampoco es casualidad, y es lo que les digo respecto de que han penetrado toda la esfera pública, política, privada de nuestro país, cuando incluso en el mundo de los influencers hay narcoinfluencers Muchísimos. que vemos cómo están transmitiendo en vivo, los matan en vivo y te quedas... Sí. Sí. Y es noticia regular. Noticia regular, Noticia regular. Sí. De acuerdo. Narcoinfluencers, narcorreligiosos, narcopolíticos, Narcomúsicos, no sé cómo se les llame. Ese narcomúsicos hemos visto, o sea, es como Esos son... desde de muchos años atrás. Ahora Sí. el tema de los narcoinfluencers, pues es algo que también hay que tomar en consideración. Y más para sus generaciones. Sí, Nuestra claro, porque hay generación yo creo que es muchísimas personas, y de hecho creo que eso vas a Sí. decir, que muchos jóvenes romantizan, como Ajá. bien mencionó Fernando, y además los idolatran, o sea, Ujú. además los celebran, Ujú. o sea, quisieran ser parte, ¿no? Ujú. de esta vida que yo creo que a veces se pintan, ¿no? Muy de color rosa porque dicen, pues dinero, mujeres y tal, ¿no? O sea, Ujú. Lo que es bienes el sueño- materiales. el sueño Cuando, y de hecho común. una vez tú y yo hablamos sobre eso, tú mencionabas, Fer, dices, no, o sea, sí, tener todo eso, pero imagínate, tener que esconderte para que no te agarren, para que no te maten, o sea, Tu Eso es lo que iba a tu tocar. familia. no existe o sea, no existiría o no existe realmente una vida de plenitud para ellos. Exactamente, famosamente, eso lo dije por el hijo de Pablo Escobar, que me gustaría repetirlo aquí. El hijo de Pablo Escobar decía que sí, iba en helicóptero a la escuela, sí tenía tantos Ferraris, tenía una hacienda con jirafas, no sé qué tanto, 11 Hipopótamos, casas ahí, hipopótamos ahí. Pero él decía, mi papá era el hombre más pobre del mundo, porque no importa cuánto dinero diera, jamás iba a poder comprar un segundo de libertad. Claro. Y de hecho, que mencionas como un paréntesis,
Ahorita hay una plaga de hipopótamos en un río de Colombia, porque se escaparon los hipopótamos de Pablo Escobar. O sea, tengo amigos colombianos que conocí, les platicaba de este tema, decían, es que es impresionante, o sea, los hipopótamos son del Nilo. O sea, sí, ¿qué hacen en Colombia? Sí. Pero bueno, sí, regresando ya al tema de la violencia, es que también el tema del capitalismo salvaje ha provocado también que las familias se desintegren. Claro. Hay un libro muy bueno, ¿cómo se llama? Creo que se llama, no sé, se los voy a pasar. ¿A qué lo ponemos? Aquí va a estar. Sí, aquí va a estar, se los voy a pasar, en el que hablan testimonios de exnarcos, que se metieron a centros de rehabilitación, que se metieron a las iglesias, pues para tratar de salir adelante. Lees los testimonios, no sientes un gramo de empatía por ellos. No. Por todo lo que hicieron, pero entiendes las causas que los llevaron a esta situación, a este momento. Puedes pues, simpatizar con lo que los llevó, no con la acción. Puedes, yo soy católico, yo sí creo en el perdón, porque Dios nos exige a los cristianos perdonar, por eso. Porque si fuera por nosotros, los humanos, no perdonaríamos nunca a la persona que nos hizo más daño en el mundo, ¿no? Entonces, pero el perdón es algo en las sociedades cristianas que tiene que haber. Y no tienes un gramo de empatía por ellos cuando lees todo lo que hicieron. Incluso también hay un libro de Saskia Niño de Rivera del horror del secuestro. Y también te van contando lo juzgamos como narcotraficante, secuestrador, homicida, como persona. Y así. Cárcel, que se muera, hay que hacerle lo mismo. Como humano. Cuando nos cuestionamos como sociedad qué hicimos mal para que esta persona optara por ese camino. Entonces ellos hablan respecto de la desintegración de las familias, de la violencia, abusos, ya saben de qué tipo, todos esos temas que perdimos como sociedad y como generación. El tema de cuando... Y lo peor es que, y bien lo hemos mencionado, ya es algo normal, ya es algo de nuestro día a día. Algo normal. Y creo yo que tenemos que cuestionarnos qué pasa, ¿no? Con los jóvenes que han optado por ir al narcotráfico. Porque a veces, y de hecho también, para hacer un paréntesis sobre esto, no sé si opinen igual, pero creo que a veces también muchas veces jóvenes de nuestra edad, incluso un poco más grandes, viven en su burbuja, viven en su espacio en donde no ocurre nada. Y cuando sales y te das cuenta de lo que realmente está pasando en México, en el mundo, sí dices, ¿qué pedo? O sea, ¿hasta qué grado hemos llegado que somos capaces de cometer eso? Siempre el que no lo critica es aquel que no lo vive. Eso es ley. Yo les quiero recomendar otro libro. Aquí ya aparece podcast de libros, pero... No, está perfecto. Se llama Eichmann en Jerusalén o La banalidad del mal de Hannah Arendt. Lo anotar. Léanlo. Precisamente habla del origen de la maldad. Pues, claro. Hannah Arendt fue una judía que salió de Alemania, vivió en Estados Unidos, y que después de la Segunda Guerra Mundial, y empezaron los juicios de Nuremberg, y todos estos temas, la envían a Jerusalén para el juicio de Adolf Eichmann, que fue el orquestador de la solución final, que provocó el Holocausto, y ahí van narrando todo el tema de qué es lo que dice él, de todo el tema. Muchos nazis, que no sé si han visto, todavía hay gente que tiene 90 años y van a los tribunales a ser juzgados. Condenaron hace poco a una señora, creo que a 5 años de prisión, una cosa así, porque era la cuidadora de uno de los campos de concentración. Quizá puede ser que a lo mejor para nuestra generación sea algo excesivo. Dice, pues es que ella es una abuelita, hizo su vida y así, pero es que la justicia tiene que caminar. Y ellos decían, es que yo solo seguía órdenes, es que yo solo hice esto, es que yo solo hice el otro. Ese libro explica cómo se banaliza la maldad. Y se lo recomiendo para que lo lean. Y eso está pasando actualmente en México. A ver, hay canciones que dicen, volando a cabezas y no sé qué. ¿Cómo diantres ponemos eso en nuestras fiestas? ¿Cómo? Debería darnos vergüenza, de verdad. Y no es por puritano, la verdad es que... pero es que es algo que duele en México. Hay mamás buscando a sus hijos todos los días. En TikTok hay una cuenta de las madres buscadoras que pueden seguir y ojalá la sigan. Es dramático el tema de cuando abren una fosa y encuentran restos humanos. Muy triste. Muy triste. Están las mamás cantando canciones religiosas porque no pierden la fe, a pesar en un país que padece oscuridad total. Y a veces no pierden la fe. Yo, bueno, desde mi parte, a veces sí reflexiono y pienso de forma
realmente profundas sobre esto y sí, claro, no puedes imaginarte lo que sienten, obviamente, No, hombre. pero te puedes realmente dar una idea de lo que es perder a un hijo, lo que es perder a una madre, a un padre, a causa de eso, a causa de algo que no dependió de ti. La empatía considero que es el sentimiento que nos hace humanos. Sí, y como dices tú, la impotencia de ver que las autoridades no hacen nada, es Ujú. una realidad, Sí. no hacen nada, uno, están coludidas, o dos, son completamente incompetentes. Hay gente en las fiscalías que es incompetente, hay gente en el Poder Judicial, que ahora los acaban de elegir, que también es incompetente. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la sociedad civil salga a hacer el trabajo que el Estado no hace. Y aún así quieren exigirnos más impuestos. Así, o sea, así de brutal es la realidad en Sí, nuestro Así de país. brutal es la realidad. Y de triste. Entonces, sí los invito a tratar de ser empáticos Sí, sí. con las familias, pero sí, aquí hay algo clave, romper la burbuja. ¿Y cómo nos vamos a atrever a romper esa burbuja si ahora también nos han querido poner esa barrera con el otro? Entender, yo entiendo cuáles son las causas que llevaron a Morena al poder, Ujú. la desigualdad, la corrupción, la esperanza, las ganas de cambio en este país. Sí, sí, sí. Claro que las entiendo, pero no nos han llevado a eso y por eso también, yo les voy a decir algo, yo he sido panista toda mi vida, precisamente porque el panismo, o sea, es el partido que tiene los valores con los que yo comulgo, pues. Sí. Pero yo en 2018 le di el beneficio de la duda a López Obrador y me dio de alguna manera extraña esperanza de cambio. Que yo decía, si necesitamos romper con todo este relato de corrupción y necesita haber un cambio radical, que lo haya, pero que no se pierda la democracia y hay que seguir así. Es una decepción total. Y siento yo que, digo, yo siempre he formado parte de la oposición, pero hay gente que votó por él que también está decepcionada. Ujú. Y lo podemos ver. Entonces, entendemos las causas. Ahora hay que ser críticos también de todos esos temas. Generar empatía, escuchar al otro. No, yo como cristiano católico siento que hemos perdido también esa parte de el perdón y la empatía de alguna manera porque siempre nos han dicho o nos han vuelto a inculcar el tema de la venganza. Ujú. Sí, claro. Y como decía el chavo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Así Bueno, que ya es un programa muy viejo para ustedes. Ah, pero Yo vimos, sí me pero levantaba sí a sabemos. verlo vimos la en serie y mañana. con eso Sí, ya sí. se sabe. Bueno, y precisamente la venganza es algo que no podemos tolerar, que nos ha llevado siempre a totalitarismos, autoritarismos. Alemania nazi es un ejemplo. Todos los genocidios han partido del odio El odio hacia algo. y hacia de la alguien. venganza. A ver, los alemanes decían que por los judíos habían perdido la Primera Guerra Mundial. Fue una venganza total. Sí. Una venganza. Entonces, tenemos que empezar a buscar esta cultura de la justa medianía, Ujú. del perdón entendido como justicia y Sí, del bien claro. común. Así es como siento yo que podemos lograr algo mucho más estable. Pues, o sea, no es casualidad que el Papa, y hablo como figura, no hablo del Papa León, del Papa Francisco, Ujú. Juan Pablo, Ujú. sean figuras que busquen ¿El la bien? paz Ujú. y el bien, porque son instituciones que tienen ese objetivo. Criticadas, sí. Hay corrupción, sí. Son instituciones humanas. Sí. Todas las instituciones humanas tienen corrupción. Claramente. Pero dentro del mensaje de moderación, creo que es muy importante volverlo a recuperar. Sí, Yo creo que también el tema de la venganza que se ha popularizado tanto viene de la idea errónea del perdón. El perdón no significa, ay, ya te perdono, todo va a volver a la normalidad. No, perdonar es no guardar rencor. Hasta Exacto. ahí. No significa que le vas a dar el beneficio de que todo vuelva a estar igual. No, perdonar, no te guardo rencor, te respeto, no significa que te vas a seguir apoyando, no, pero te perdono. Claro, como persona. Como persona. Como exactamente. persona. Y eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho más. El perdón, pues, tiene dos vertientes, ¿no? A lo mejor una persona te pide perdón por algo que te hizo Ujú. y tú le puedes decir, sí, sí, te perdono. O no, no te perdono, ya cada quien, ¿no? O sea, Sí, 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 pero también tiene que ver con un cambio interno. Exactamente. Interno, porque a lo mejor somos seres humanos, cometemos errores, ¿no? Ujú. Y vienes y pides una disculpa, pides perdón. A mí, por ejemplo, yo pido mucho perdón cuando luego en el estrés del trabajo digo y hago así. Sí, claro. Y te agradecen la disculpa porque es, por ejemplo, yo digo, híjole, me preocupo porque siento que lo lastimé. Sí. Entonces, pues, no quiero reparar eso, se lo digo,
Luego me dicen, gracias por pedirme una disculpa. También para él es liberador, o para la otra persona. Entonces, es un camino de ida y vuelta. Yo no soy creyente de toda esta cultura actual del individualismo, porque pues también no soy capitalista salvaje. La verdad es que yo me considero mucho más de economía social de mercado. Tiene que haber el Estado involucrado en la regulación, pues, de las relaciones económicas. No soy libertario, no creo que el Estado no haga nada y que los privados hagan todo. No, a ver, todo poder privado o público nos lleva a la corrupción y a los extremos. Entonces, la economía social de mercado busca siempre la justa medianía, tanto Estado como sea necesario para poder controlar el tema de que la riqueza se reparta. Y así. Sí, claro. Lo mismo sucede con el tema del individualismo que vivimos hoy. Yo creo que tampoco estamos dispuestos al diálogo y también tiene que ver mucho con el autoritarismo. Yo no estoy de acuerdo con el tema de el árbol familiar también se poda. Deja de hablarle a tu mamá si tu mamá no checa contigo. A tu amigo que te hizo esto, también deséchalo. Estamos en una cultura del desecho muy inmersa. Sí. Y las personas no somos desechables, ¿eh? Y guárdale duelo a que porque no sé qué y en tu mente es como que se murió. No, gente. Y escuché una frase que es muy interesante, que es una estupidez guardar un duelo por una persona que sigue viva. Exactamente. El duelo es para los muertos, que ya no vamos a volver a ver, es lo único irremediable. Y nos hemos cerrado también a nuestra capacidad creativa y de imaginar el propio perdón y la reconstrucción. ¿Por qué? Porque entonces, si tú te cierras, por ejemplo, llevándolo a macro, ¿no? Como Colombia, que empezó todo un proceso hubo guerrillas y narcotráfico, Sí, claro. empezó todo un proceso caminando al perdón, ¿no? Y ahora hay fuerzas militares que pelearon contra el Estado, que ahora son partidos políticos. Y dicen, no, es que ¿por qué las FARC ahora son un partido político? ¿Y qué quieres? ¿Que sigamos entonces con el conflicto y guerra y exterminio y de ver cómo nos toca? Cuesta vidas humanas. Sí, claro. Lo mismo sucede con los conflictos humanos, pues. Ok, yo tengo mi grupo de amigos, me peleo con uno por un tema así, divides al grupo de amigos, o tú te abres en lugar de buscar un diálogo, o por ejemplo, tú no sabes también lo que dicen, es que desecha a tus papás, a tu árbol genealógico. Tu papá también es un ser humano, tu papá también carga con ciertas heridas que a lo mejor él te hizo, pero que trae atrás, y nunca nos ponemos a preguntarnos de dónde vienen, sino no las causas, sino la consecuencia general. Por supuesto. Entonces, cerrarnos a esos temas, tanto a nivel macro como país, a no cuestionarnos, como a nivel personal, que también yo decía, es que está choteado eso de que el cambio está en uno. La verdad es que si uno cambia su perspectiva de vida o tratas de educarte más y de entender más y de ser más empático, pues la verdad es que el cambio sí está en uno, porque rompes con esquemas que traes atrás. Y dentro de esa ruptura de círculos viciosos, puedes instaurar uno virtuoso, mejorar tu comunidad, mejorar tu familia, tu grupo de amigos, tu entorno en general, pues. Sí, claro. Entonces, ustedes tienen 16 y 17 años, están empezando, pues, este proyecto que es fundamental para los jóvenes de su edad, para su vida de ustedes. Cuestiónense siempre todo, todo. El tema de que les digan, es que ve y toma, es que ve y hace esto, el tema de... Es que eres ¿Por qué? joven, No, tú es puedes, que eres joven, aprovecha. ahorita estás en este Sí. momento para equivocarte. Hay equivocaciones que... Exactamente. Manejar borracho, por ejemplo. Tengo amigos en la universidad, bueno, tuve porque están muertos, Que en paz descansen. por malas decisiones. Es que eres joven, tú date, tú prueba todo, tú esto. Sí. Creo que hay algo que se nos olvida y es el discernimiento de qué es lo que sí me conviene a mí, qué es lo que me conviene a mí en las propias relaciones. ¿Por qué se romantiza el error? ¿Por qué se romantiza el error en la juventud? ¿Y por qué a fuerza? Y ojo, esto es un discurso que ha venido desde el adultocentrismo, ¿eh? El tema de, sí, tú equivócate, tú vive, tú esto y el otro. ¿Por qué? Porque entonces viene la otra parte del adultocentrismo. El joven no es capaz de tomar decisiones. El joven no puede ocupar espacios de toma de decisiones porque entonces el joven es irresponsable. El joven se equivoca más que el adulto. El joven no puede sostener una familia. O sea, básicamente se Cuando es contradicen, falso. ¿no? O sea, básicamente uno es producto del otro. Claro, o sea, si exactamente. a un joven, a un adolescente le dices, pues disfrutas lo que tú quieras, que muchas veces, tal vez, lo decimos dictando que tienen que hacer eso, ¿no? Sí. Y si no hacen eso, no van a tener amigos, tal. Y eso es producto de después mencionar, es que falleció porque Manejó borracho. es que hizo esto.
cuando son o van de la mano, están Claro. entrelazados. Ustedes tienen una oportunidad de oro con su generación, ¿no? Y lo hemos visto. Yo lo veo con nostalgia, el ver que ahora los jóvenes de la generación Z son quienes están tomando las riendas políticas en las protestas. Por ejemplo, en Nepal tumbaron un gobierno comunista. Un gobierno. Sí. La juventud no es de izquierdas o exclusivamente de izquierdas, comunistas o de derechas. No, la juventud tiene que siempre buscar por el bien común, pues, el bien generacional. Eso le faltó mucho a mi generación porque nos enquistamos mucho en el aparato que nos construyeron los de arriba. Por eso, como no hay mucho diálogo, siento yo que tiene que haber mucho diálogo intergeneracional entre nosotros. Pero pues ustedes tienen una oportunidad de oro. A mí me parece genial que su generación, en lugar de salir a tomar, fumar, drogarse, esté haciendo deporte, esté haciendo clubes de gente que corre, que tome café en las mañanas, que mejor se queden a leer un libro, que critiquen, que protesten. ¿Por qué? Porque a mi generación le inculcaron desde la televisión, ve los programas de adolescentes, drogadictos, fiestas, tecno, Eso esto es la y el moda, otro, eso es lo esto es lo que que se hay hace. que hacer y así. O sea, yo hablo, por ejemplo, de una serie inglesa que se llama Skins, que yo tenía 16 años y nos la ponían, y miren, y esta es la vida, y así tú, y la depresión es normal, medícate o automedícate, y tú puedes, y esto y el otro, y esa es la felicidad, cuando no es así, ¿eh? Y a mí me da gusto que su generación también, vi las estadísticas de cómo crece también la espiritualidad dentro de ellos, de buscar algo más allá. Cuando a nosotros nos habían dicho, no, las religiones ya no están de moda, ya se acabó, ya no existe Dios, vivimos en una sociedad atea. Ahora la generación Z y otra vez mi generación han ido retomando el camino de preguntarse más el tema interno, pues. Sí, claro. Entonces ahí hay una gran oportunidad generacional que no pueden desperdiciar para tener un mundo y un país mucho mejor. Claro. Mi generación todavía tiene ese tema choteado de un país mejor, es que el cambio está en uno, pero es que es una realidad. Entonces tenemos que seguirlo diciendo, aunque parezca un discurso choteado. Y ustedes tienen el sartén por el mango actualmente. Muchas gracias. La verdad me parece una excelente conclusión, que llevamos un ratito de podcast, pero muchísimas gracias por venir. Realmente siento que fue un episodio excelente, aunque apenas rozamos el tema, porque es extensísimo, porque estás hablando de casi que todo lo que conforma una entidad. Claro. Y culturalmente, o sea, hablamos de temas culturales, de lo que es México, lo que nos ha llevado a la corrupción, situaciones así. Si me invitan a otro, hablamos de un tema mucho más específico, nos traemos datos, debatimos y le damos. Con gusto. Daniel. Pues bueno, pero muchísimas gracias a ti, Daniel, a ti obviamente, Fer, a producción, que está ahí atrás. Muchas gracias, Fer. Gracias, por este episodio que sí se extendió, pero creo que mereció totalmente la pena. O sea, realmente creo que es un episodio que tiene mucho valor. Aquí van a aparecer nuestras redes sociales para que sigan a Daniel, a mí y a Fernando. Aquí. Y bueno, pues esto fue en el rincón de mi casa. Bravo. Hasta la próxima.